Bienvenidos a la sesión 16, primera parte. Vamos a resolver entonces ejercicios de repaso. El primero que vamos a resolver es de una función cuadrática. Entonces me dan esta parabolilla y me dan este vértice. Entonces me dice y es igual a ax al cuadrado más bx menos 2. Y me dice que el vértice, el vértice de mi parábola es el par ordenado menos 1,2. Entonces, lo que me piden es que averigüe los signos de A y de B. ¿Cuáles son los signos de A y de B? Bueno, algo que podríamos empezar a hacer es a graficar esta parábola. ¿Cómo? Bueno, sabemos que su vértice es el menos 1,2, entonces todo de acuerdo en que aquí estaría el menos 1. Y si yo aquí me muevo 1 y 2, aquí estaría el 2. Entonces el menos 1,2 sería este punto. Pero muchachos, también sabemos que en esta parábola el C vale, ¿cuánto vale el C, muchachos? A ver, ¿cuánto vale el C? Pregunta. Menos 2. ¿Y qué significa ese menos 2? Significa que la parábola corta en el eje Y en menos 2. Entonces corta aquí, justo aquí. Entonces, muchachos, la parábola necesariamente, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser así. Ups, no me va a salir por estar yo de... Pasa aquí. Y completo aquí con la parabolilla, se ve muy flaca, pero esta sería la parábola. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque, muchachos, recuerden que la parábola solo tiene dos formas. O puede ser así, o puede ser así. Entonces, ¿por qué no puede ser esta opción? ¿Por qué no puede ser cóncava hacia arriba? Porque si yo la dibujara cóncava hacia arriba, nunca tocaría el punto menos 2,0. Perdón, 0, menos 2. Porque el vértice, el valor más grande que puede alcanzar, es 2 en este caso. Y si yo lo dibujara al revés, el punto más pequeño sería 2. Entonces, por esa razón, muchachos, es que la parábola tiene que ser así. Entonces, ¿qué significa que la parábola sea así? Es cóncava hacia abajo. Entonces, permítame para escribirlo. Cóncava hacia abajo. ¿Y quién me dice si mi parábola es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba? ¿Qué numerillo? ¿Qué coeficiente? La letra A. Eso. Entonces, como es cóncava hacia abajo, la A es negativa. Negativa. Ok, entonces eso significa que está entre esta y esta. ¿Todos me siguen hasta ahí? Nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué procedemos? ¿Cómo averiguo cuál es B? Bueno, ustedes lo que tienen que recordar es que el vértice de una parábola siempre está escrito como menos B sobre 2A, coma, menos discriminante sobre 4A. ¿Y qué gano con eso? Bueno, que este numerito de acá, este es un numerito, ¿esto cuánto vale, muchachos? Según el ejercicio. Menos 1. Correcto, entonces escribamos. Ustedes dirán, ¿pero para qué, Armando? Bueno, si menos b sobre 2a vale menos 1, entonces ustedes perfectamente pueden decir
que B sobre 2A vale exactamente 1, porque se cancelan los menos. Puedo pasar este a multiplicar y yo concluyo que 2A es igual a B. 2A es igual a B. O sea, B es el doble de A. Pero A es negativo. Entonces, si A es negativo y el 2 es positivo, más por menos, ¿cuál sería el signo de B entonces, chicos? Negativo. Correcto, negativo, porque la A también es negativa. Entonces, ¿vieron qué sencillo que es? Nada del otro mundo. Tiene que ser entonces esta. Pudimos haber calculado quién era A y quién era B perfectamente, porque usted dice, bueno, esto es igual a esto y esto es igual a esto. Pero el discriminante, si se acuerdan, es B al cuadrado menos 4AC. Pero C sí lo conozco, que es menos 2. Entonces, eso yo lo puedo montar como un sistema de ecuaciones en términos de A y B. O sea, algebraicamente se podía hacer, pero lleva mucho proceso. Entonces, por eso nada, con pedir los signos es más sencillo. Ok, ¿dudas con este ejercicio? ¿Cómo fue que se hizo? Permítanme, voy a poner esto abajo, como para que sepan, va de la mano. ¿Dudas? Ok, repito, yo lo descargo en PDF, yo se los mando todo al grupito de WhatsApp y subo la grabación en mi canal para que lo vean luego a detalle. ¿Quieren o lo quieren volver a intentar? Entonces vamos a borrar y vamos a hacer un segundo ejercicio. Entonces, este ejercicio de acá ya es una función por partes. Entonces, permítame para escribirlo. La función por partes, acuérdense, disculpen, acuérdense que una función, muchachos, es como una máquina. ¿Qué significa máquina? Es yo le ingreso algo y él me devuelve algo. Entonces, esta máquina, de hecho, tiene dos caminos. ¿Cuál? Bueno, si usted lo que le ingresa es más pequeñito que 1, entonces me da de devolver el número que le metí más 8. Pero si el número que yo ingresé es más grande o igual que 1, entonces lo que me va a devolver la máquina es 1 menos el cuadrado del número que yo metí. Eso es una función por partes. Entonces yo nada más tengo que decir, bueno, si ingreso el 0, entonces iría aquí. Si ingreso el 5, entonces iría aquí. ¿Verdad? No hay nada del otro mundo. Entonces, vean, resulta que un numerito A, se cumple esto. F de A es igual a 2. Yo no sé quién es A. No sé si es más grande o más pequeño que 1. Pero eso no va a influir en el ejercicio. Van a ver por qué. Y me pregunta por la composición triple de F con A. Entonces, yo sé que más de uno dice, profe, pero yo vi solo la composición de dos funciones. Y usted me está pidiendo 3, o sea, ¿aló? No, muchachos, tranquilos. Es muy sencillo porque ustedes dicen, bueno, como a mí me enseñaron la composición de dos funciones, voy a tomar esta como una función, f o f, una función. Entonces yo hago la composición de f con esta función. Entonces la definición de composición es que esta va dentro de esta. Entonces yo lo que escribo es que f, que es esta, va afuera y escribo adentro esto de acá, f o f. De esto de acá, de A. Eso lo quería dentro. Pero muchachos, ¿qué era F o F? Pues que estaba dentro de esto. ¿Sí se acuerdan? Cuando yo tenía F o G, ¿acuerdan? Permítanme para escribírselo por si no se acuerdan.
f o g de x, discúlpenme, voy a hacerlos más redonditos, es lo mismo que f, la de la derecha va afuera y la de la, perdón, la de la izquierda va afuera y la de la derecha va adentro. Es que soy zurdo, muchachos, por eso siempre se me enreda. Entonces, esto, la definición de aquí, aplicándolo, sería entonces lo mismo que f de a. Y aquí escribo esta f grande, ¿no? O sea, la composición triple, muchachos, es lo mismo que f de a, de f de a, de f de a. Entonces, yo ingreso f de a, eso me devuelve un valor. El valor que me dio, lo vuelvo a meter a la máquina. Eso me devuelve otro valor y lo vuelvo a ingresar. Inclusive uno puede hablar de una composición infinita. Eso no necesariamente me da infinito o me da un número aleatorio. Puede que me dé un valor siempre fijo. Eso se llama sistemas dinámicos, ¿verdad? Sistemas dinámicos, así se llama. Y es una parte muy, muy interesante en las matemáticas, para por el que quiera saber. Pero bueno, ¿cómo se hace esto? F de A vale 2. Entonces yo esto naturalmente lo puedo cambiar por 2. Entonces lo que me queda es F de 2 de y F, ¿verdad? Este F lo cambié por 2, este F está aquí y este está aquí. Entonces ahora lo que prosigue, ¿quién es F de 2? Bueno, calculémoslo. Si lo calculamos, permítame para ponerlo aquí, F de 2 es lo mismo que yo a la función le ingreso el 2. 2 es más grande o más pequeñito que 1. A ver. Más grande. Ok, entonces yo ingreso aquí 1 menos 2 al cuadrado. Entonces ustedes ponen, ok, esto es lo mismo que 1 menos 2 al cuadrado. ¿Verdad? Porque esa, la x la cambio por el 2. Entonces 2 al cuadrado es 4. Entonces me queda 1 menos 4. Este menos es fuera del exponencial. Este menos es fuera del exponencial. 1 menos 4 menos 3. Ok, entonces esto de acá yo lo puedo cambiar por menos 3. Y luego f de menos 3, ¿cuánto vale? Bueno, f de menos 3, menos, es que yo meta aquí el menos 3 y el menos 3 es más grande o más pequeño que 1, muchachos. Más pequeño. Ok, entonces va dentro de aquí. ¿Todos de acuerdo? Entonces, eso es lo mismo, muchachos. Discúlpenme. Eso es lo mismo que x más 8. Y x vale menos 3. Esta es una sumita de kinder. 5. La respuesta, muchachos, era 5. ¿Verdad? Entonces, lo que parecía dificilísimo, porque yo no conozco A, en realidad se traduce en un ejercicio muy fácil, en donde es meter el valor de la función varias veces. 3, en realidad. ¿Dudas, chicos? ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿No, no dudas? ¿No? Vale. Entonces, vamos a continuar con un tercer ejercicio. Estos eran los ejercicios que yo les traía propuestos de funciones. Ahora vamos a hacer un ejercicio ya de trigonometría, ya de cositas pesadas, ¿no? Que yo sé que es como lo que más les come. Entonces pongan de verdad, en esta parte sí espero que sí presten más atención. Entonces vean. Me dicen, yo tengo un ángulo zeta. Está en su posición normal. O sea, eso significa que si yo tengo mi cuadrantal aquí, él parte de acá y acá. Y me dice, resulta que su lado terminal coincide con el punto menos 2, menos 3. Entonces, si ustedes ponen aquí el menos 1 y el menos 2,
Aquí ustedes colocan -1, -2 y -3. Entonces, el par que yo estoy hablando, este es el puntito P. Este es el puntito P. Entonces, cita, si yo ubicara cita, sería este ángulo de acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Parte de aquí y termina acá. Eso es lo que vale cita. Ok, y me pide secante de 2 cita. Entonces, lo único que sabemos es que cita es un ángulo en el tercer cuadrante, pero ni siquiera va a ser necesario calcular cuánto vale cita. Ya van a ver por qué. Bueno, secante de 2 cita, muchachos. Secante de 2 cita, permítanme. Es lo mismo que 1 entre el coseno de 2 cita. ¿Verdad? Entonces, si yo calculo quién es coseno de 2 cita, para calcular la secante, simplemente a ese valor le doy vuelta a la fracción y listo. Entonces calculemos quién es coseno de 2 cita. Que ya casi se me acaba el tiempo, espero lograrlo. Coseno de 2 cita, muchachos, coseno de 2 cita. ¿Recuerdan cuál era la fórmula del ángulo doble? ¿Alguien se acuerda? Del ángulo doble del coseno. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si lo buscan un momentito en sus fórmulas, la fórmula del coseno de 2 cita es lo mismo que coseno al cuadrado de cita menos el seno al cuadrado de cita. Esto es una fórmula. Esto es igual a esto que les estoy escribiendo yo acá. ¿De acuerdo? Si no la tenían anotada, apúntenla. Entonces el ejercicio se vuelve fácil en el sentido de, bueno, si yo averiguo quién es coseno de cita y quién es seno de cita, los elevo al cuadrado y luego hago la resta y así obtengo coseno de 2 cita. Y si tengo coseno de 2 cita, le doy vuelta y obtengo la secante. Entonces, determinemos a partir de estos datos quién es el coseno y quién es el seno. Si yo hago aquí un zoom, ustedes verán que la medida de acá es 1, 2, 3. O sea, esto vale 3. Y la medida de acá es 1, 2, 2. ¿Y cuánto vale este lado? Bueno, como este es un triángulo rectángulo por Pitágoras, este lado de acá vale la raíz de 2 al cuadrado, que es 4, más 3 al cuadrado, que es 9. O sea, esto es lo mismo que la raíz de 13. ¿Todos de acuerdo? Pues vamos otra vez. Estamos en un triángulo rectángulo. Este lado mide 2, este mide 3 por este punto. Entonces esto mide raíz de 3, ¿verdad? La distancia de este punto al 0, 0. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, muchachos, ustedes lo que tienen que recordar es, bueno, el coseno, ¿cómo se definía el coseno? El coseno era lado adyacente entre hipotenusa. Entonces, el ángulo aquí, muchachos, es este de acá. El lado adyacente es 2. Entonces, iría 2 entre la raíz de 13. Pero estamos ¿en cuál cuadrante? Estamos en el cuadrante número 3. Si sienten que va muy rápido, me dicen, por favor. El cuadrante 3, el coseno vale positivo o negativo. ¿Alguien se acuerda? El coseno en el cuadrante 3 vale positivo o negativo.
Negativo. ¿Ok? Entonces es esto en negativo. ¿De acuerdo? Porque este valor, si yo lo tomara positivo, es como si yo estuviera trabajando en este triangulito, en el de primer cuadrante. Pero cuando uno trabaja aquí, entonces me da negativo. Ok, entonces ya tengo quién es coseno. Disculpe. Ahora calculemos el seno. El seno, muchachos, es el opuesto a este ángulo es 3 entre la hipotenusa, que es raíz de 13. Entonces, esto es lo mismo que 3 entre raíz de 13, pero estamos otra vez en el tercer cuadrante. ¿Y cuál es el signo en seno del tercer cuadrante, muchachos? ¿Cuál es el signo? ¿Ah? Negativo. Ok. Entonces, lo que me interesa con esto también es que vean que este menos 2 coincide aquí. Y este seno, el menos 3 coincide aquí. Y todo lo dividimos entre la distancia. Entonces, uno puede generalizar el coseno y el seno como no dividirlo entre el adyacente y la hipotenusa, sino como entre la abscisa, la abscisa, que la abscisa siempre es la X, abscisa entre el radio, que el radio siempre va a ser la raíz de la suma de los cuadrados de esto. Y el seno no es opuesto entre la hipotenusa, sino que sería ordenada, que es la Y, ordenada entre el radio. Así puedo extender. Entonces, con esto ya no es necesario que ustedes se acuerden cuál era el signo en coseno y en seno y la tangente. Con esto ustedes ya los encargan, solitos. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos con esto? Bueno, esto de acá, entonces, ¿cómo pasaría? Pasaría a coseno de 2η, es lo mismo que coseno al cuadrado, es esto al cuadrado, entonces me queda 4 menos 2 al cuadrado, 4, y raíz de 13 al cuadrado, 13. Menos seno al cuadrado, pero seno al cuadrado es elevar este al cuadrado. Entonces, menos 3 al cuadrado, 9. Raíz de 3 al cuadrado, 13. Entonces, eso es lo mismo que mantengo el denominador y resto lo de arriba. 4 menos 9, menos 5. Entonces, muchachos, si coseno de 2η vale menos 5 entre raíz de 13, ¿cuánto vale secante de 2η? A ver. ¿Cuánto vale? Si este vale menos 5 sobre raíz de 13, la secante, ¿cuánto vale? Secante es darle la vuelta. Entonces, Menos 13 sobre 5. eso mismo, menos 13 sobre 5, muchachos. Esa sería la respuesta. ¿Lo ven? Entonces, no era nada difícil, era nada más como para que recuerden qué significa cuando el puntito está aquí. Entonces, es esta la opción. Entonces, permítanme para exportar esto. ¿Alguno tiene alguna duda con este ejercicio? ¿Les quedó claro, muchachos, por qué fue que llegué a esta conclusión? Coseno es esto, entonces la secante es darle vuelta, entonces es esto. Bueno, y esto lo calculé, pues, aplicando el triangulito. Voy a parar la grabación